Capítulo 21. El rincón de los cadáveres. Satisfecho con su actuación, Sunny regresó de camino hacia el rincón desierto de la sala. Sintió que la gente lo miraba con burla, desprecio y lástima. Sabía que nadie parecía dispuesto a quedarse cerca de él. Era mejor así. De todos modos, no quería que lo molestaran. Aún así, ¿no fueron sus reacciones un poco exageradas? No es como si fuera un portador de una enfermedad infecciosa. Bueno, a excepción del hechizo. Pero en realidad no es de una enfermedad, algo que todos aquí ya deberían saber. Finalmente, se separó de la multitud y llegó a la esquina. Por alguna razón, los durmientes no querían acercarse. En ese momento, solo había una chica sentada tranquilamente en un banco. Sunny la miró. La muchacha, de apariencia tranquila, era delicada, recatada y muy bonita. Su ropa era pulcra y cuidada. No era muy cara, pero sí de buen gusto. Con su pelo rubio claro, sus grandes ojos azules y su rostro exquisito, parecía una hermosa muñeca de porcelana. Ella era sutilmente impresionante. Sin embargo, algo no iba bien con ella. Sunny frunció el ceño, tratando de entender qué era exactamente lo que le hacía sentir incómodo en esa chica. Después de un rato se dio cuenta de que su mirada vacía e inexpresiva le recordaba al rey de la montaña. Sobresaltado, Sunny comprendió que la niña era ciega. Le tomó un par de segundos recomponerse. ¡Qué vergüenza!, pensó. Un poco desanimado, se sentó con cuidado al extremo opuesto del banco. La niña no habría sobrevivido a la primera pesadilla si hubiera estado ciega antes de entrar al hechizo, lo que significaba que perdió la vista como resultado de la evaluación. Era su defecto. De repente, Sunny se sintió muy aprensivo. Una sensación de frío se extendió por su pecho. Y yo que pensaba que mi defecto era malo. No importaba qué habilidad de aspecto había recibido la chica ciega, a cambio de su vista. Era en realidad una sentencia de muerte. Una persona ciega no tenía posibilidades de sobrevivir en el reino de los sueños. Al menos no con un núcleo de alma inactivo. En cierto sentido, la chica ya estaba muerta. Ella era prácticamente un cadáver andante. Sunny, muy perturbado, se dio la vuelta y observó a la multitud de durmientes. Ahora comprendía por qué la gente intentaba evitar este rincón. La chica estaba rodeada por una aura de muerte invisible, pero casi palpable. Los durmientes generalmente no eran muy supersticiosos, pero cualquiera se sentiría incómodo en su compañía. Con ese conocimiento en mente, Sunny de repente vio un patrón en la forma en que se agrupaban los jóvenes en el salón. Instintivamente, todos trataban de pararse cerca de los de su misma situación. En el otro extremo del salón, más cerca del escenario, había uno o dos grupos pequeños. La persona de estos grupos se distinguía del resto de los durmientes. Todos eran confiados, tranquilos y tenían aire de preparación. Estos eran legados. Habían sido entrenados para el hechizo desde su nacimiento y tenían las mayores posibilidades de supervivencia. Caster se destacaba especialmente en el resto. Junto a ellos había un número mayor de jóvenes vestidos con ropa costosa. Estaban animados y entusiasmados, y solo un poco nerviosos. Eran los vástagos de ciudadanos ricos y de alto rango. Su formación era bastante buena, ya que estas familias tenían fondos suficientes para contratar tutores privados, incluso a los despertados. Sus posibilidades de supervivencia no eran malas. Luego estaba la mayor parte de la multitud, compuesta por niños de familias de clase media. Puede que no hayan tenido el privilegio de entrenarse con tutores despertados, pero su educación no era mala. El gobierno dedicó mucho esfuerzo a incluir todos los conocimientos y habilidades necesarios en el plan de estudios de las escuelas, preparando a los posibles durmientes con antelación. Algunos de ellos podían haber recibido entrenamiento adicional en privado. Para sobrevivir, estos durmientes tendrían que hacer un esfuerzo valiente y también tener un poco de suerte. Pero no era improbable. En consecuencia, estaban tensos y nerviosos. Y por último, estaban Sunny y la chica ciega. Los cadáveres. Desde el punto de vista de los demás durmientes en el pasillo, sus posibilidades de supervivencia eran casi nulas. ¡Qué encantador!, pensó Sunny. Así se habían dividido inconscientemente los jóvenes durmientes. La única excepción a esta regla era la chica de cabello plateado, que se encontraba sola y apartada de todos, aparentemente indiferente a la tensión y el nerviosismo que impregnaban el aire. Estaba apoyada contra una pared con los ojos cerrados, todavía escuchando música. Pero, independientemente de su grupo y nivel de entrenamiento, todos ya estaban cansados de esperar. ¿Cuándo comenzará la maldita ceremonia de inducción?, pensó Sunny irritado. Como si respondiera a sus pensamientos, un hombre alto, con un uniforme azul oscuro, apareció en el escenario. No era solo alto, sino que en realidad era casi un gigante. Sunny incluso se preguntó si la madre de ese hombre habría pecado con un oso. Por supuesto, era imposible. Los osos se habían extinguido hace mucho tiempo atrás de que apareciera el hechizo. Pero una vez vio imágenes en un libro y se parecían bastante.
Entonces, una criatura de pesadilla parecería un oso. El hombre gigante tenía hombros anchos, complexión atlética y una hermosa barba castaña. Sus ojos eran tranquilos y serios. Después de llegar al centro del escenario, miró a los durmientes durante un buen rato. Con su mirada alcanzó el rincón desierto. Sunny de repente se sintió nervioso. Espero que no tenga una habilidad telepática. De lo contrario, podría arrancarme una o dos extremidades en nombre de su madre. El hombre no le prestó mucha atención a Sunny y volvió a mirar las primeras filas de la multitud. Finalmente dijo con voz profunda y resonante: «Soy el desperto Kirk, durmientes. Bienvenidos a la academia». Todos escucharon sin hacer ruido. «En menos de un mes serán convocados al reino de los sueños. Algunos de ustedes podrían pensar que están bien preparados. Están equivocados. El hechizo es despiadado y astuto. En el momento en que los despertados comienzan a pensar demasiado en sí mismos, mueren. He visto innumerables durmientes como ustedes perder la vida. También he visto maestros experimentados perder la suya. Incluso los santos no tienen la seguridad de sobrevivir». «Gracias por el estímulo», pensó Sunny sarcásticamente. «En las próximas 4 semanas haremos todo lo posible para aumentar tus posibilidades de supervivencia. Recibirás entrenamiento de los mejores instructores del mundo. Sin embargo, no te dejes engañar por su fama. Al final, que regreses con vida del reino de los sueños depende solo de una persona, de ti. La responsabilidad de sobrevivir es tuya y solamente tuya». A excepción de los legados, los durmientes se miraban entre sí con un miedo creciente en los ojos. El despertado Reca continuó: «Ya no son niños. Es una pena, porque deberían serlo. Pero el hechizo ha decidido lo contrario. Han estado en la primera pesadilla, así que ya saben cómo es. Sus padres, profesores y amigos ya no pueden ayudarlos». «Hace mucho tiempo que no tengo nada de eso», pensó Sunny. Mientras escuchaba el discurso de Reca, sonrió. Sunny no pudo evitar sentirse un poco excluido. Todo aquello era una noticia vieja para él. Sin embargo, comprendió el propósito del instructor. Tenía que hacer que los jóvenes durmientes tuvieran miedo, porque el miedo era lo único que los mantendría con vida. Finalmente, el discurso llegó a la parte importante. Rock hizo finalmente una pausa para que los niños lo escucharan. Que lo escucharan tuvieran unos minutos para dirigir sus palabras. Luego, con un breve asentimiento, continuó: «Ahora hablaremos de la diferencia entre las pesadillas y el reino de los sueños». Capítulo 23. Sueños y pesadillas. Eso era algo que a Sunny le interesaba mucho. Por supuesto, tenía un conocimiento general de cómo se desarrollaban las cosas dentro del hechizo, pero la primera pesadilla ya le había demostrado que la realidad era diferente de cómo se retrataba en la cultura popular en una serie de formas pequeñas, pero infinitamente importantes. Necesitaba separar la verdad de los mitos, y por supuesto era muy ventajoso oírlo de boca de alguien que había estado en el reino de los sueños, así que Sunny estaba a todo oídos. El despertado Kirk empezó a hablar. «La mayoría de las personas saben lo que son las pesadillas, porque tienen un impacto en el mundo real y en sus vidas. Todos ustedes han sido advertidos antes de entrar en la primera pesadilla de que, si aparecían allí, una criatura de pesadilla podría cruzar el umbral y entrar en la realidad. Sí, esa fue la razón por la que la maestra Jet tuvo que esperar pacientemente a su lado, preparada para lidiar con el monstruo si aparecía. Las primeras pesadillas son únicas, porque cada una de ellas es individual. Por eso solo puede aparecer una única criatura. Sin embargo, a partir de la segunda pesadilla, las cosas se vuelven mucho más peligrosas. Estas pesadillas no están ligadas a una persona infectada. En cambio, nacen en el reino de los sueños. Mientras la semilla de la pesadilla crece, cualquier número de despertados puede intentar conquistarla. La principal responsabilidad de los despertados era cazar pesadillas. Sunny lo sabía muy bien. Si todos mueren o no logran encontrar la semilla antes de que madure, se abrirá una puerta en el mundo real por la que pasarán innumerables monstruos. Todos ustedes conocen las consecuencias. Otros despertados se verán obligados a resistir el ataque de este lado, pero entonces puede haber destrucción masiva o pérdidas entre la población civil. La apertura de puertas era algo que todas las personas del planeta temían. También fue el segundo desastre provocado por el hechizo después de la aparición inicial de las criaturas de pesadilla. La principal diferencia era que, en esa oleada inicial, solo habían bestias latentes. Sin embargo, las puertas tenían sus propios rangos y cualquier tipo de criatura podía atravesarlas. Poco antes de que Sunny naciera, la apertura de una puerta de rango 5 dejó a un continente entero inhabitable. Afortunadamente, las puertas de alto rango eran muy raras. La voz de Rick se volvió solemne. Así que no es correcto intentar decir que el propósito de los despertados es entrar al reino de los sueños, buscar pesadillas maduras y cerrarlas antes de que algún daño pueda afectar al mundo real.
De esto, puedes ver que el reino de los sueños y las pesadillas están conectados, pero no son lo mismo. Si las pesadillas son el destino, entonces el reino de los sueños es el camino, pero también es mucho más. Muy romántico. ¿Tiene el despertado rock inclinaciones poéticas?, pensó Sunny. En pocas palabras, el reino de los sueños es un mundo vasto, misterioso y en su mayor parte inexplorado. También está muerto, no hay vida allí, excepto las criaturas de pesadilla, los ecosistemas corruptos y ahora nosotros, pero no siempre estuvo muerto. Podemos decir que una vez, hace mucho tiempo, el reino de los sueños fue el hogar de varias civilizaciones primitivas. Hay muchas ruinas enterradas en su suelo. Por lo que Sunny sabía, esas civilizaciones perdidas no eran realmente primitivas. Es solo que su desarrollo se centró en los núcleos de almas y misticismo en lugar de en la tecnología. Así que, básicamente, milagros y magia. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo cayeron? Nadie lo sabía. Quizá fueron destruidas por el hechizo. No sabemos si el reino de los sueños existe dentro del hechizo como una de sus ilusiones, solo que en una escala inimaginablemente mayor, o si es real, y el hechizo solo sirve como un camino entre dos realidades. Sin embargo, sospechamos que las ilusiones conjuradas dentro de las pesadillas se basen en su historia. Son réplicas de eventos pasados, reconstruidos de alguna manera desde las profundidades del tiempo. Entonces podría haber habido una caravana verdadera de esclavos en la Montaña Negra alguna vez, hace mucho tiempo. Sunny recordó cómo el tiempo parecía moverse en reversa al comienzo de su pesadilla. Pensó en cómo habrían terminado las cosas sin su participación. ¿El esclavo del templo sin nombre pereció en las fauces del rey de la montaña como en el resto de la caravana? De alguna manera, sintió que el esclavo sin nombre no era tan simple. De lo contrario, ¿por qué el hechizo lo recordaría? ¿Y qué pasa con el héroe? ¿Habría logrado escapar? Me pregunto... Hay 4 diferencias principales entre el reino de los sueños y las pesadillas. En primer lugar, no tiene una historia. No hay ningún conflicto predeterminado que debas resolver. Puedes moverte libremente y explorar, siempre que tengas la fuerza para permanecer con vida en la naturaleza. La mayoría de la gente tiende a permanecer cerca de las ciudades humanas. Es bueno saberlo, pensó Sunny convencido. Claro, no había conflictos predeterminados en el reino de los sueños, pero con su atributo destinado, era bastante seguro que terminaría en algún tipo de problema. Así que esa libertad que Roca había asegurado era relativa en su caso. Mientras tanto, el instructor continuó. En segundo lugar, como ya he mencionado, no hay personas en el reino de los sueños, excepto aquellas que vienen del mundo real. Solo hay monstruos. Sin embargo, algunos de ellos pueden imitar la apariencia humana, así que tenlo en cuenta. Sunny sintió con un sudor frío que le recorría la espalda. ¿Criaturas de pesadilla que imitan a los humanos? ¡Qué espeluznante! ¿Desde cuándo existía eso? Porque nunca había oído hablar de ello. Echó un vistazo a los legados que estaban en la primera fila y se dio cuenta de que no mostraban ningún signo de sorpresa, así que lo sabían. En tercer lugar, a diferencia de la primera pesadilla, no aparecen criaturas de pesadilla en el mundo real si mueres en el reino de los sueños. Puede sonar cruel, pero eso es algo bueno. Las fuerzas de los despertados ya están dispersas. Si tuviéramos que monitorear a cada durmiente, no tendríamos recursos para manejar asuntos más importantes. Teniendo en cuenta que cada durmiente podía pasar semanas, a veces incluso meses en el reino de los sueños, había una lógica despiadada en esa afirmación. Y por último, y lo más importante, a diferencia de las pesadillas que están sujetas a las reglas parciales de imparcialidad, no hay límite para el tipo de criatura que puedas encontrar en el reino de los sueños. Durante sus pruebas, el hechizo no enfrentaba a un humano durmiente contra un oponente de muchos rangos por encima de él. ¿En serio? Se burló Sunny. Sin embargo, se vio obligado a aceptar lo que le dijo la roca. Aunque tanto el héroe como el rey de la montaña estaban muy por encima de su capacidad, todavía estaban solo un rango por encima de él. Pero, en el reino de los sueños, no existen tales restricciones. En teoría, puedes tropezarte con un titán impío y morir antes de darte cuenta de lo que ha pasado. Así que ten cuidado y quédate en las regiones con enemigos de tu mismo rango. No es una garantía absoluta, pero al menos habrá menos posibilidades de que te metas en más de lo que puedes masticar. Quedarse en la región poblada por criaturas de pesadilla rango inferior al suyo era aún mejor. Eso era exactamente lo que Sunny planeaba hacer. Rock se detuvo unos instantes y estudió los rostros de los durmientes que tenía frente a él y luego añadió: cuando llegue el solsticio, serán atraídos al reino de los sueños. No se puede predecir de antemano la ubicación exacta en la que aparecerán, pero hay muchas posibilidades de que muchos de ustedes se encontrarán muy cerca unos de otros. Reúnanse y diríjanse a la ciudad humana más cercana. Cada ciudadela está construida alrededor de un portal. Una vez que lo alcancen, podrán regresar. Los portales eran pasadizos especiales que servían como puntos de salida al reino de los sueños.
Una vez que los durmientes llegaban a un portal de este tipo, podían escapar de regreso a la realidad y despertar. Su núcleo evolucionaba y también recibían una segunda habilidad de aspecto. Después de eso, regresaban al reino de los sueños cada vez que se quedaran dormidos. Si no puedes localizar o no puedes llegar a la ciudadela humana más cercana, busca un portal que no haya sido reclamado. Normalmente está dentro o cerca del punto de referencia más destacado de la región. Trabaja en equipo para derrotar a sus guardianes y regresar con vida. Él les dirigió una mirada severa. Eso es todo por hoy. A continuación, sigue las instrucciones enviadas a sus comunicadores para encontrar el dormitorio que te han asignado. Una vez instalado, puedes dirigirte a la cafetería para cenar. Después de eso, abre una ronda de entrevistas para preparar los planes de estudio que te sugerimos. Descansa bien esta noche. Tu entrenamiento comienza mañana. Después de decir eso, les hizo una breve reverencia y se fue. Sunny suspiró. No se puede predecir de antemano, ¿eh? Con su suerte, podría caer justo en medio de una próspera ciudadela humana o inmediatamente rodar hacia un portal. O aparecer en alguna región del Reino de los Sueños tan remota y mortal que nadie había oído hablar de ella o había regresado de ella con vida. Esperemos que se produzca lo primero, pensó. Como no podía hacer nada al respecto, Sunny no estaba muy preocupado. Había algo mucho más importante en su mente. ¿Qué sirven exactamente aquí para cenar? Capítulo 24. Ascendiendo en el mundo. Todo lo relacionado con los durmientes se encontraba en el mismo edificio. Sunny siguió las instrucciones enviadas a su comunicador y rápidamente encontró los dormitorios, que se encontraban en uno de los niveles más bajos. Para su sorpresa, consiguió una habitación entera para él solo. Tenía una cama con un colchón blando, una mesa, un vestidor e incluso un baño independiente. Los materiales eran nuevos y estéticamente agradables. El aire era fresco y estéril. Era cálido en el interior y la pared exterior estaba equipada con una mampara oculta que imitaba a la perfección una amplia ventana que se abría a una pintoresca vista del Parque Nevado. Incluso le entregaron de forma gratuita varios conjuntos de ropa con emblema de la academia. ¡Qué extravagante!, pensó Sunny un poco aturdido. Racionalmente comprendió que semejante arreglo no era en realidad lujoso. Sin embargo, para él, que había crecido vagando por las afueras, esa habitación era como un palacio. Se rascó la cabeza. Parece que lo he logrado. Sunny miró a su alrededor. Luego guiñó un ojo a su sombra y sonrió. Supongo que estamos ascendiendo en el mundo, ¿eh? La sombra no respondió. Aparentemente no estaba muy impresionada. Tal vez no le interesaban esas cosas. Bueno, ¿qué sabría una sombra estúpida? Sunny se puso ropa nueva y se miró en el espejo. Luego, recordando algo, invocó las runas. Finalmente tuvo tiempo de estudiar el sudario del marionetista. Memoria, sudario del marionetista. Rango de memoria, despertado. Tipo de memoria, armadura. Descripción del recuerdo. Una vez, un gusano de la duda se abrió paso hasta el corazón del rey justo. Con el tiempo, el rey fue devorado desde dentro y se convirtió en su marioneta. Una vida después, el gusano marionetista escapó del cadáver del rey, dejando atrás un capullo de seda negra. Nadie sabe a dónde fue. Sin embargo, una vez que la gente se atrevió a acercarse al silencioso castillo, encontraron la seda entre las montañas de huesos revidos y la transformaron en una armadura. Sunny hizo una mueca. Eso no es tan aterrador. Sí, no me da miedo. Pensaba en eso. La primera criatura que mató se llamaba Larva. Si asumiera que el rey de la montaña era un gusano marionetista adulto y ya era un tirano, ¿en qué demonios se transformaría después de convertirse en polilla? No, es mejor no pensar en ello. Con un suspiro invocó el sudario del marionetista. Inmediatamente aparecieron unos hilos negros y delgados alrededor de su cuerpo que lo envolvieron como una armadura. Estaba hecha de tela suave de color gris oscuro con varios elementos, como brazaletes y hombreras, confeccionados con cuero negro sin brillo. La armadura era ligera, discreta y no restringía en absoluto sus movimientos. Además, no hacía ningún ruido cuando se movía. El equipo perfecto para alguien a quien le gusta acechar en las sombras. Sunny sonrió. Sabía que esta armadura sería difícil de perforar para cualquier criatura por debajo del rango despierto, lo que le daba una gran ventaja para enfrentarse a todos los monstruos durmientes. También sintió una especie de extraña y tenue calma mientras la usaba. Gusano de duda. ¿Tiene alguna protección mejorada contra ataques mentales? De alguna manera, él estaba seguro de ello. Un gran trofeo. No se podía esperar menos de una memoria de un poderoso tirano. El único problema era el que el sudario del marionetista obviamente no estaba destinado a usarse sobre un conjunto completo de ropa. Muy satisfecho, Sunny lo descartó y salió de su habitación en dirección a la cafetería. No está mal, no está nada mal, pensó, recordando todas las recompensas que había recibido durante y después de la primera pesadilla. La cena resultó ser tan abundante como el dormitorio. El deseo de Sunny de probar carne real finalmente se hizo realidad.
No solo estaba disponible gratuitamente para los durmientes, ni siquiera había un límite para la cantidad que cada uno de ellos podía comer. Además, había arroz, pan, diversos acompañamientos, salsas, verduras frescas, frutas y todo tipo de deliciosas bebidas. ¡Qué extravagante!, pensó Sunny, evitando el café. Después de haber acumulado una pequeña montaña de comida en su plato, encontró un asiento vacío y por un momento se olvidó de la existencia del mundo, mientras la carne jugosa, texturizada, perfectamente condimentada llenaba su boca, y la visión de Sunny de repente se llenó de estrellas. Tuvo que contener un gemido de euforia, y pensar que podría haber vivido así durante un año entero. Maldito hechizo, ¿por qué no me infectaste hace unos meses? Se concentró en la comida y devoró todo el plato en un abrir y cerrar de ojos. Saciado y más que un poco harto, Sunny miró hacia atrás con nostalgia y pensó en servirse otra ración. Ya era hora de su cita con el personal de la academia. Lleno de arrepentimiento, se levantó y salió de la cafetería. Al poco rato se encontró en una pequeña oficina, sentado frente a un empleado administrativo. El empleado fue muy amable y comenzó la entrevista de inmediato. Tal como le había advertido la maestra Jet, a Sunny le ofrecieron nuevamente asesoramiento psicológico. Recordando su consejo, se negó, y la entrevista pasó sin problemas a preguntas sobre su aspecto. No quería revelar información sobre sus habilidades, pero también sabía que tenía que decirle algo al trabajador. Por suerte, las preguntas estaban formuladas de forma que los durmientes se sintieran cómodos. Por eso, la mayoría de las preguntas empezaba con preámbulos, amables y educados, como ¿te gustaría decírmelo? O si estás dispuesta a compartir, lo que le dio a Sunny la oportunidad de dar respuestas neutrales. ¿Te importaría contarme sobre el tipo de habilidad de aspecto que recibiste? Como en combate, hechicería, utilidad. A él no le importaba, pero tenía que tener cuidado. No estoy seguro, no he tenido tiempo de entenderla bien. Está bien. ¿Eres capaz de causar daño directo con tu habilidad? Supongo que no. Antes ni siquiera fui capaz de dañar una toalla. Las cosas siguieron así. Al final, Sunny compartió la información suficiente para crear la impresión de que su aspecto era débil, inofensivo y muy probablemente tenía algo que ver con la utilidad. Después de eso, regresó a su habitación, se cambió y se fue a dormir. Sunny pensó que quedarse dormido por primera vez después de la pesadilla sería extraño, pero en realidad fue sorprendentemente fácil. Acostado sobre un colchón suave, con su piel contra las sábanas limpias y una almohada mullida debajo de su cabeza. Durmió como un bebé. Temprano en la mañana, Sunny se lavó en su baño privado y lleno de energía se apresuró a desayunar de buen humor. La cafetería estaba un poco abarrotada. Después de llenar su plato con todo tipo de cosas deliciosas, rápidamente se dio cuenta de que el único lugar donde podía sentarse era cerca de la chica ciega de ayer. Su mesa estaba vacía, ya que nadie quería estar cerca de ella. Sunny hizo una mueca. Parecía que los dos estaban condenados a ser marginados juntos durante las 4 semanas restantes. También se sentía incómodo en compañía de alguien que era prácticamente una persona muerta. Pero no había muchas opciones. Perdiendo el buen humor, se sentó en la mesa de la niña ciega y saludó con la cabeza a la trabajadora social que le ayudaba a desplazarse. Después de eso trató de fingir que no existían y se concentró en su comida. Sin embargo, antes de que pudiera terminar, una conmoción repentina llamó su atención. ¿Qué está sucediendo? Miró hacia arriba y notó que muchos durmientes estaban reunidos alrededor de la gran pantalla que colgaba de la pared de la cafetería, sus rostros llenos de emoción y asombro. En la pantalla se mostraba una lista de nombres, clasificando a la nueva generación de durmientes, del más débil al más fuerte, probablemente deducidos a los resultados de las entrevistas. Como no le interesaba demasiado, rápidamente encontró su propio nombre cerca del final de la lista. La única durmiente que la academia consideró que tenía menos oportunidades de triunfar que él era la chica ciega. Resulta que su nombre era Cassian, pero el alboroto era demasiado fuerte para ser solo el resultado de la clasificación. Curioso, levantó la mirada. Los durmientes estaban inquietos. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser esto? No estoy viendo cosas, ¿verdad? ¿Qué clase de monstruo es ella? Caster quedó en segundo lugar, y justo encima de él se podía ver claramente el retrato de la chica de cabello plateado. A su derecha se mostraban 2 simples líneas de texto. Nombre, Nephis. Nombre verdadero, Estrella Cambiante.